Bueno, y llegó el día de mudarnos a la nueva aventura. Así que obviamente ya está todo empacado. Esta es la almohada. Ahí. Que está con toda la ropa. Y ya obviamente lavar, terminar de guardar las cosas que se usan y todo eso. Lo importante, en especial, un enorme saludo a Merrell, que hizo estas maravillosas zapatillas, porque de verdad la cagó. Yo hice el Camino de Santiago Compostela con estos zapatos, además que me encanta el color, pero ya se rompieron. Y mira cómo está la suela. Y con estos zapatos caminé 4.500 kilómetros. Pero ya se ve el desgaste y que están rotos y todo eso, así que pero espectaculares, definitivamente recomendadísimos, de Merrell, preciosos. Bueno, y ha llegado el día de tirar los zapatos a la basura, porque lamentablemente cumplieron una etapa. 4.500 kilómetros, mira cómo está la suela. Pero ya ese agujerito ya está demasiado grande. Así que, pero 4.500 kilómetros, ojo con eso. Yo los compré para poder hacer el Camino Santiago y fue la mejor compra que pude haber hecho. Aguantaron palo tras palo. 4.500 kilómetros es una demencia. Y aguantaron perfecto. Buen agarre, cómodos. Definitivamente la mejor compra para la gente que quiera hacer el Camino de Santiago y no está muy seguro de qué zapatos comprar. Merrell Gore-Tex, así se ve. No tengo la más remota idea de cuál es el modelo, pero número más grande, perfecto. Me aguantó y aguantó y aguantó, y la suela hasta esta parte sigue aguantando, hasta esa parte ya no. Pero vale mucho la pena, recomendadísimo. Y vamos a contar ahora que se viene para el canal. Bueno, y ha llegado el momento de decir adiós por el momento. Un hasta luego, hasta pronto a Suecia, porque la realidad es que no encontré nada de trabajo. Cuando digo nada, nada. Pude trabajar un cachito en junio y súper pocas horas de julio. Y claro, ya llegamos al punto donde yo usé todos mis ahorros, que no eran muchos. Vendí el dron, vendí el micrófono, vendí la carpa, vendí todo lo que se podía vender, vendí el reloj, vendí todo lo que se podía vender para poder sostenerlo y que saliera algún trabajo. Lamentablemente fue imposible. Al menos vivo en Uppsala. Durante el verano Uppsala muere, no hay nada para hacer, la gente se va, no hay mucho trabajo tampoco. Busqué en todo tipo de rubro y no apareció, lamentablemente. Pero es un país precioso, muchas aventuras para hacer acá en Suecia, así que definitivamente van a haber más aventuras después. Hay tengo demasiada ganas de hacerlo, en algún punto lo voy a hacer. Es una caminata de 2.600 kilómetros que va desde el norte de Suecia todo hasta abajo. Así que, y como soy lo suficientemente imbécil, lo voy a hacer en algún punto, no sé cuándo, pero lo voy a hacer. Así que efectivamente es preciosa aventura para tener. Muy bonitas ciudades, me quedaron muchos pendientes y me gusta que queden pendientes porque así te dice como, bueno, vamos de vuelta, vamos a visitar esos pendientes. Así que también me gusta dejar eso como, no visite todo. Al menos para mí en esta vuelta es lo que quiero hacer. Así que, pero me salió trabajo en España, así que nos vamos a vivir a España, quién sabe por cuánto tiempo, pero nuevo país, nuevas aventuras también para recorrer. Además voy a estar cerca del Camino de Santiago, así que a donde me dé la estupidez lo voy a vuelta. Tengo ganas de hacerlo, así que si en algún momento se acaba algún trabajo y tengo un mes disponible ahí, vamos derecho. Ya, había esto nuevo, así que había que poner esa pausa. Así que definitivamente se vienen nuevas aventuras.
así que pero espectacular porque ya no va para más, estoy raja, completamente raja. ¿Cómo te esté, compita? Muerto. Está pesado. Mudarse no es fácil, pero saca músculo, así que no queda atrás. Pero estamos desde la 1 de la mañana de ayer, que estábamos en Uppsala, y de ahí tomar el bus, para llegar al aeropuerto, después volar a Madrid, y ahora en Madrid estamos tomando el tren para poder ir a donde vamos a estar viviendo aquí en el norte, que es cerca de Sarria. Así que va a estar bonito pasear por ahí recordando cuando hice el Camino de Santiago. Capaz que se junta plata y se va a hacer de nuevo, vamos a ver. Pero mientras tanto, lo único que quiero es dormir. Cuando uno se muda y se cambia de país, y esto no sabéis lo que pesa, es una brutalidad. Y para los viajeros que les gusta viajar, esta es toda mi ropa, así que a considerar cuando viajen, porque este es un ítem personal que no te pueden revisar ni fiscalizar ni ¿cómo se llama? No te pueden cómo hacer el check-in con esto. O mandarlo entre una maleta o algo. Entonces, en vez de ocupar espacio ahí, toda la ropa ahí, y sirve de almohada, y es horriblemente pesado, pero no importa. Una más. O no podía terminar de otra manera, porque obviamente, claro, no puedo hacer el video eterno. Y obviamente que me olvidé. Anoche no te explota. No te damos una cama, hermana. Bañito y a la cama. De una. Raja, pero raja. Fue un día. Cada maleta de mi compita pesaba como 23 kilos, 24 kilos. Entonces entre los dos andábamos acarreando eso. Más mis mochilas, que tampoco era tan pesado. Eran 30 kilos en total entre los dos. Entonces, claro, obviamente vais con el peso, vais agarrando y subiendo y no sé qué, como una locura. Pero como no podían terminar de otra manera, ahí está el dueño, nos vamos a ir a meter, nos va a hacer pizza. Así, no voy a cerrar este capítulo sin antes mostrarte al compita haciendo pizza para aprender Italia, así que vamos. Definitivamente tienen que venir para acá. Precioso, pizzería todos juntos. Para que vengan para acá, para que coman. Y la pizza negra. Un lujo. Tienen que venir para acá. Vamos a estar recorriendo la zona. Nunca he estado acá, así que también vamos a recorrerlo juntos. Vamos a recorrer este lugar. Y obviamente, como siempre, suscríbanse al canal. También denle me gusta. Y abajo en los comentarios va a estar la pizzería para que nos sigan en Instagram. Para que le den ahí me gusta, y si están por acá, tienen que venir a comer pizza. Y estamos acá con el maestro músico, así que vamos a meter música en el canal también ahí a compartir al maestro tocando. Listo. Y redes sociales por acá abajo, y nos vemos en el siguiente video. Chau.